Buenos días a todos, qué chévere que puedan estar hoy conectados con nosotros. Como ustedes saben, a nosotros nos encanta ser genuinos, a nosotros nos encanta mostrar tal cual somos y por eso muchas veces lo que nosotros hacemos, o siempre hacemos, es que hacemos en directo. Lo hacemos en directo porque ahí mostramos nuestras imperfecciones, mostramos que a veces nos equivocamos y gracias por la paciencia que nos tienen. Gracias porque a veces se nos va el sonido y acá corremos y nos estresamos, pero vivimos adrenalina y de alguna manera mostramos que somos genuinos. Así que gracias por conectarse hoy con nosotros, ¿no? Antes de comenzar, quiero como dar la bienvenida a varias personas que ya están conectadas. Está conectada, está Paulis, está Majo, está Andrés, está Angie, está Waltz, está Mari, está Pati, Piti, hola Rodo, está Rodo, qué chévere que te puedas conectar, está Juli, está Paco, está conectado, ¿cierto? Hola Angie, ¿cierto? Qué chévere que puedan estar conectados con nosotros. Voy a estar súper pendiente, si tienen preguntas, dudas, voy a estar acá, yo también voy a estar poniendo corazoncitos, ¿cierto? Está Cami, hola Cami, qué chévere Cami que te puedas conectar, te sigo en Instagram y pones unas fotos de tus paseos increíbles, en serio que me encanta. Está también Yadira, bienvenidos y qué chévere que se puedan conectar hoy con nosotros. Como hablamos hace 8 días, vamos a tener una serie de alrededor de 7 domingos donde vamos a estar hablando acerca de este movimiento que comenzó Jesús. Porque realmente lo que hizo Jesús, que lo vimos hace 8 días, fue que Él estaba en Filipo de Cesarea. Filipo de Cesarea es una población que queda en Israel. Y Él estaba ahí, Jesús estaba ahí con sus amigos, estaba con los discípulos en la primera reunión de la iglesia. Estaba Él, estaban ellos sentados y realmente lo que vimos en Mateo 16 es cómo iniciaba este movimiento que hoy en día llamamos iglesia. Y lo que vimos es que Jesús comenzó este movimiento no con una reunión, sino lo comenzó con una declaración. Y la declaración era sencilla, súper enfocada, al punto, es que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que debe movernos. Eso es lo que debe hacer que la iglesia realmente sea un movimiento. Es esta declaración, es que Jesús es el Hijo de Dios. Pero también lo que nosotros vemos es que Jesús, para darle movimiento a esta asamblea, porque hace 8 días vimos que eclesia realmente es simplemente una asamblea de personas, para que Jesús le diera movimiento a esta asamblea de personas, Él lo que hizo fue empezar a meterle un poco de ritmo, empezó a dar un poquito de ritmo a este movimiento y la manera en que dio ritmo fue que les dijo a los discípulos, a sus amigos, primero que se movieran. Estaban en Jerusalén, estaban asustados en Jerusalén porque acababan de matar a Jesucristo. Estaba muerto, los discípulos salieron corriendo y estaban supremamente asustados, angustiados porque creían que a ellos también les iba a tocar su hora. Y en ese momento Jesús resucita y cuando Jesús resucita, ¿qué es lo que sucede? María sale corriendo a la tumba y cuando llega a la tumba hay un ángel y el ángel le dice lo siguiente, le dice, María, esto tiene que coger forma, esto tiene que moverse, no puede ser estático, porque la iglesia no es para que esté estática, es para que se mueva, y para moverse tiene que moverse con ritmo. Entonces el ángel le dice a María, dile a los discípulos que ya no se queden más en Jerusalén, que se muevan a Galilea, porque allá Jesús va a llegar. Entonces los discípulos, ¿qué hacen? Se mueven. Con ritmo, escuchando las señales. ¿Y llegan a dónde? Y llegan a Galilea. Y cuando llegan a Galilea, Jesús llega. Y Jesús se ve con los discípulos porque se movieron, porque la iglesia es un movimiento, no es para que se quede estática, no es para que se quede sentada, es para que haya movimiento. Y entonces los discípulos se movieron y llegaron ¿a dónde? Llegaron a Galilea y cuando estaban en Galilea, ¿quién apareció? Apareció Jesús. ¿Y qué es lo que les dice Jesús? Les dice, muchachos, hay que regresar a Jerusalén porque hay que moverse. ¿Cómo así que vamos a regresar al mismo lugar donde nosotros veníamos? Sí, porque la iglesia
es movimiento. Debemos movernos. Entonces los discípulos escucharon, vieron a Jesús. Jesús les dice, ok, es tiempo de que regresen ¿a dónde? A Jerusalén. Y cuando estén en Jerusalén, tengan mucha atención a lo que va a suceder. Porque cuando llegue la señal adecuada, correcta, ¿saben qué tienen que hacer? Moverse. Porque debemos movernos con ritmo. Porque la iglesia no es estática. Realmente somos un movimiento. La iglesia es un movimiento. Y eso es lo que hablamos hace 8 días. Y eso es lo que nos vamos a ocupar por los próximos 6 domingos, donde vamos a hablar cómo la iglesia realmente es un movimiento. Debe ser un movimiento y debemos de tener ritmo. Por último, recopilando lo que hablábamos hace 8 días, hablábamos que el movimiento se traducía en que nosotros tuviéramos pequeños actos de amor. Que cuando nosotros tenemos pequeños actos de amor, podemos conectarnos con la gente. Y una vez nosotros podemos conectarnos con la gente, ¡wow!, hay poder. Realmente es cuando la iglesia se mueve. Es cuando nosotros tenemos pequeños actos de amor. Hoy, un pequeño acto de amor es una llamada. Un pequeño acto de amor es un WhatsApp. Un pequeño acto de amor es que podamos orar por alguien. Pequeños actos de amor. Eso es movimiento. Y eso es lo que debe hacer la iglesia. Debemos llenarnos todos de pequeños actos de amor. Y que estos actos de amor, ¿cierto?, no están alrededor de una persona. Porque es que muchas veces creemos que hacemos iglesia, ¿cierto?, cuando hacemos actos alrededor de una persona. Y realmente la iglesia se mueve cuando tenemos actos de amor alrededor de Jesús. De Jesús. Debemos romper esa mentalidad de que la iglesia es un bloque con sillas. Hoy debemos ver que la iglesia es un movimiento. Vamos a movernos. Vamos a movernos. Y hoy vamos a hablar acerca de quiénes pueden ser parte de este movimiento. De este movimiento que Jesús arrancó para que permanezcamos juntos. Es un movimiento que Jesús arrancó para que la comunidad pudiera permanecer junta. Es un movimiento que Jesús arrancó donde no hay puertas, donde no hay muros, donde no hay monumentos. Me emociona eso. Eso fue el movimiento que arrancó Jesús. Y ahora la pregunta que hoy nos vamos a contestar es: ¿quién puede hacer de este movimiento? ¿Quién puede ser parte de este movimiento? Y me encanta porque Dios tiene un sentido del humor gigante. Eso es mi opinión, es que Dios tiene un sentido de humor gigante. Porque lo que vamos a ver, y hoy permítame, voy a ser un guía, humildemente quiero ser un guía. Y humildemente quiero ser un guía donde quiero mostrar cómo Dios, desde que escogió al padre de la fe, que es Abraham, desde ese momento Dios siempre le encantó escoger y seleccionar a personas que no eran capaces, a personas que no tenían la habilidad, a personas que creían que no tenían la competencia para ser seleccionados, a los que eran tercos, a los que eran imperfectos, a los que eran incompletos, a los que eran pecadores. A esos Dios, no sé por qué, pero Dios los veía y le encantaba escogerlos. Y lo podemos ver con Abraham, porque Abraham, que es el padre de la fe, Dios lo escoge. ¿Y qué es Abraham? Abraham es un mentiroso, ¿cierto? Abraham es un impaciente. Abraham es muy imperfecto, pero Dios lo escogió. Dios lo escogió. Y Dios hizo cosas increíbles a través de Abraham. Es el padre de la fe. Increíble. Pero algo que me parece completamente fuera de lo que uno se puede imaginar es que Dios tenía que seleccionar a su pueblo porque le había dado una
tarea específica a su pueblo. Y la tarea que Dios le iba a dar a su pueblo, a su nación, es que ellos tenían que ser bendición para el resto del mundo. Ese era el plan de Dios, ese es el plan de Dios con su pueblo. Y yo haciendo una analogía, es como cuando estamos construyendo una casa. Yo me imagino a Dios construyendo una casa, ¿cierto? Donde iban a haber muchos cuartos y donde hay muchos cuartos. Y Dios dijo, mi pueblo, mi nación, tiene que ser bendición para esta casa, donde está todo el mundo. Todo el mundo va a estar ahí metido y mi pueblo, mi nación, tiene que ser una bendición para toda esta casa. Yo me imagino, haciendo una analogía, que el pueblo iba a ser como el sistema eléctrico. El sistema eléctrico donde están los switches, ¿cierto? Para prender la luz. Entonces, el pueblo de Israel iba a ser una bendición. Íbamos a tener luz. Y yo me imagino que si me hubieran puesto a mí la tarea de ir a comprar eso para esta casa, yo hubiera comprado lo mejor. Que no tuviera error. Que realmente fuera perfecto. Pero Dios, en su sentido del humor, lo que escogió fue esto. Imperfecto, roto, dañado, que al parecer no sirve. Pero Dios lo escoge. Y esto es lo que nosotros vemos cuando leemos Deuteronomio. Cuando nosotros leemos Deuteronomio, lo que nosotros nos damos cuenta es, miren lo que dice Deuteronomio 7. Dice, el Señor se encariñó contigo. ¿Con quién? Con el pueblo de Dios, con Israel. Dios se encariñó contigo y te eligió. Te eligió a ti, imperfecto. Te eligió a ti que no quieres. Te eligió a ti que te equivocaste. Te eligió a ti que eres un pecador. Te eligió, aunque eras el pueblo menos numeroso y más insignificante. Deuteronomio 7:7. Dios mostrando su sentido del humor. Pero en Deuteronomio 9:6, refuerza ese punto y dicen, entiende bien que eres un pueblo que... Esto está en Deuteronomio 9:6, búsquenlo. Entienda bien que eres un pueblo no perfecto. Entiende bien que no eres un pueblo que no se equivoca. No, eso no dice. Lo que dice Deuteronomio 9:6 es, entiende bien que eres un pueblo terco y que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra. Y yo sé que esto no lo digo yo, esto se lo está diciendo Dios a alguien hoy que está escuchando. Porque tú crees que te has equivocado, porque tú crees que ya no eres suficiente, porque te sientes solo o sola y tú crees que Dios ya no está pensando en ti. Hoy quiero decirte lo que Dios te está diciendo, y lo que Dios te está diciendo es, tranquilo. Yo sé que tú eres terco. Tranquilo Andrei, yo sé que tú eres terco. Y no te preocupes, porque no es tu justicia, no es tu rectitud ni tu conducta. Eso no tiene nada que ver con que Dios me vaya a dar lo que yo necesito. Lo que yo necesito y lo que tú necesitas. ¿Quiénes pueden hacer parte de este movimiento? ¿Quiénes pueden ser parte de este movimiento? Aquellos que son imperfectos, aquellos que son incompletos, aquellos que son inconformes, aquellos que son pecadores. Todos pueden hacer parte de este movimiento que comenzó Jesús. Todos pueden ser parte. Y yo quiero leer cómo Jesús, que es lo máximo, cómo Jesús toma este concepto que hemos visto en Deuteronomio, que vemos en Génesis, que hemos visto en Abraham, que hemos visto en la nación de Israel, cómo Jesús vive este principio
de que realmente escoge a lo que no hay que escoger. ¿Cómo Jesús escoge a aquellos que son marginados? Aquellos que nadie escogería, pero Jesús los escoge. Y yo quiero mostrar, y yo quiero leer Mateo 9:9. Esta es mi historia favorita. Y con esta historia lo que quiero mostrar es quiénes pueden ser parte de este movimiento que es la Iglesia. ¿Quiénes pueden ser parte? Y miren lo que dice Deuteronomio 9:9, me encanta. Miren lo que dice Deuteronomio 9:9. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudadores de impuestos. Y ahí tengo que hacer un stop. Porque ser recaudador de impuestos en la cultura judía en ese momento, hace 2000 años, despertaba una sensación de repudio, una sensación de ira, una sensación de que esto es lo peor que le puede pasar a la sociedad. Es un corrupto. Esa era la sensación que despertaba un recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos era un judío que había decidido vender su alma y vender su bolsillo por recoger los impuestos de su pueblo, corromperse y darle un pedazo al imperio romano. Eso era un recaudador de impuestos. Nadie quería estar con un recaudador de impuestos. Su familia se sentía avergonzada porque tenía dentro de los suyos un recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos era una persona solitaria, que lo único que le interesaba era el dinero. Esto es un recaudador de impuestos y Jesús va caminando. Y cuando Jesús va caminando, porque la iglesia es movimiento, la iglesia es movimiento. Es increíble. Jesús va caminando. Y en la medida en que Él va caminando, ¿cierto? Porque la iglesia es movimiento, porque la iglesia no está estática, ¿cierto? Jesús, ¿qué ve? Jesús ve a Mateo. Jesús ve un recaudador de impuestos. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús quiere mostrarle que esto es un movimiento. Y quiere mostrarle que un pequeño acto de amor. Un pequeño acto de amor. ¿Se lo merece? Claro que no se lo merece. Mateo no se merecía eso. Claro que no se merecía eso. Claro que no se merecía, sino que lo criticaran. Lo único que se merecía es que Jesús hubiera acercado y le hubiera dicho: Mateo, ¿a lo bien, Mateo? ¿A lo bien? Tú siendo de los nuestros y es lo que estás haciendo, eso es lo que merecía, Mateo. Pero Jesús le muestra amor. Jesús le muestra amor. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Miren lo que Jesús le dice. Jesús le dice: sígueme, le dijo. Yo creo que cuando los otros discípulos escucharon a Jesús decirle a Mateo que lo siguiera, empezaron a decir: un momento, ¿qué? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Jesús le está diciendo a un recaudador de impuestos que sea de los nuestros. Yo me imagino a Pedro que es todo sanguíneo, haciendo caras, diciéndole a Jesús: oye, Jesús, ¿estamos seguros de lo que estamos haciendo? Jesús demuestra a Mateo que este movimiento que él está arrancando es para todos. Todos son bienvenidos, todos. Sígueme, le dijo Mateo. Mateo se levantó y lo siguió. Y lo que sigue a continuación es increíble. Porque nos enseña que para que nosotros podamos ser parte de este movimiento que es la Iglesia, realmente hay un prerequisito. Y el prerequisito es que nosotros seamos incompletos, inconformes, imperfectos, que seamos pecadores. Ese es el prerequisito que necesitamos nosotros. En ningún momento Jesús le dijo a Mateo: Mateo, tú puedes seguirme si haces lo siguiente. Mateo, tú me puedes seguir cuando tú dejes de hacer esto, entonces me puedes seguir. Estas no fueron las palabras de Jesús.
Jesús simplemente le dijo, sígueme. No digas nada, Mateo. Seguro, Mateo, tú estás pensando y estás diciendo que no puedes y que no debes y que hay tantas excusas y que hay tantas cosas que tú has hecho y que tú has vivido y tu pasado. Mateo, sígueme. Sígueme. Hoy Jesús te está diciendo a ti, tú puedes ser parte de este movimiento. Jesús te está diciendo, yo quiero que seas parte de este movimiento. El único prerequisito es que seas imperfecto, es que estés incompleto. El único prerequisito es que seas un pecador. Sígueme, sígueme. Eso es lo que dice Jesús. Y miren lo que sigue diciendo en la historia, porque la historia es sorprendente. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, o sea, acto seguido, no fue suficiente con que le dijera a Mateo, que era un recaudador de impuestos, que lo siguiera. No. Jesús decide ir a la casa de Mateo. Y me encanta, porque Jesús está conectando pequeños actos de amor, porque esto es la iglesia. La iglesia seguía en movimiento, Jesús seguía moviendo la iglesia. Jesús venía con su gente, con su asamblea que era su iglesia. Entonces Jesús ve a Mateo, pero no se quedan ahí quietos. No se quedan ahí quietos, no se dispersan. ¿Qué es lo que hace Jesús? Hey, ¿sabes qué? Mateo, vámonos para tu casa. Porque Mateo, yo quiero estar en un lugar donde tú te sientas cómodo. Yo quiero estar en un lugar donde tú te sientas cómodo. Es más, yo voy a estar en un lugar, dice Jesús, donde es posible que mi reputación se dañe con tal de que tú te sientas cómodo. Eso es lo que está pasando en la historia. Eso es lo que está pasando en la historia. Y miren lo que sigue pasando. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos, o sea, no unos pocos. O sea, Jesús no se fue a tener una cena íntima con Mateo. No. Jesús estaba con muchos recaudadores de impuestos. Y una vez más, porque la iglesia es movimiento. Una vez más, porque todo el mundo se movía. Porque todo el mundo se movía. Y entonces lo que hizo Mateo fue, ¿qué? Invitemos a mis amigos. ¿Por qué? Porque la iglesia es movimiento. Esto es la iglesia. Y entonces todos se mueven a una casa. Y todos están en la casa, ¿cierto? ¿Con quién? Con recaudadores de impuestos. ¿Y con quién más? Con pecadores. Y llegaron y comieron con él y sus discípulos. Iglesia, asamblea, movimiento. Eso es lo que estaba pasando. ¿Quiénes eran parte de esta iglesia? ¿Quiénes eran parte de este movimiento? Recaudadores de impuestos, que era lo peor de lo peor. No, pero después de lo peor, ¿qué seguía? Pecadores. En el escalafón social estaba la parte más abajo. Recaudadores de impuestos y pecadores. ¿Y quién estaba ahí en la mitad? ¿Quién estaba en la mitad? Jesús, con sus discípulos, haciendo iglesia, movimiento. Es increíble esta historia. Esto simplemente muestra que todos somos bienvenidos. Todos somos bienvenidos a ser parte de este movimiento. No te quedes por fuera. Sígueme, dice Jesús. Debemos seguir a Jesús. El centro es Jesús. Es la persona de Jesús. No son unas paredes, ni son unas sillas, ni es una tarima. El centro es Jesús. Y a Él es el que debemos de seguir. Es la iglesia. Súper chévere, me emocioné. Es una nota. Miren lo que sigue pasando. Lo que sigue pasando es, cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? Y al oír esto, Jesús le contestó. ¿Y qué es lo que está pasando en la historia? Lo que está pasando en la historia es que Jesús está dentro de una casa,
haciendo iglesia, movimiento, con recaudadores de impuestos, con pecadores, está sentado porque a Jesús le encanta sentarse con pecadores y con recaudadores de impuestos. Él se siente cómodo con ellos y ellos se sienten cómodos con Jesús. Y acá quiero hacer un paréntesis, porque si tú en algún momento no te has sentido cómodo o cómoda en el movimiento que es la iglesia, no es la culpa de Jesús. Ha sido nuestra culpa. Porque lo que muestra esta historia es que la gente amaba estar con Jesús. Es irresistible. Jesús atrae a la gente que es completamente diferente a Él. Y Él se siente cómodo. Y la gente se siente cómoda con Él. Si hoy tú en algún momento experimentaste cero comodidad, si en algún momento tuviste, no sé, este no es el lugar, perdónanos, porque no es la culpa de nuestro Salvador, ha sido nuestra culpa. Pero hoy es un buen momento donde tú puedes decir, lo entiendo, a quien debo seguir, quien es el centro de la iglesia, es Jesús. Síguelo y haz parte de este movimiento. Y miren lo que sucedió. Entonces, lo que sucedió es que al oír esto Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia. Lo que pido de ustedes son actos de amor. Lo que pido de ustedes es gracia. Lo que pido de ustedes es que ustedes puedan amarse los unos a los otros. Lo que pido de ustedes es que no juzguen, que no hayan prejuicios. Lo que yo pido de ustedes es que haya amor, misericordia, no sacrificios. Y esta es la parte que me encanta. Porque no he venido a llamar a justos, porque no he venido a llamar a justos, porque no he venido a llamar a este movimiento, porque no he venido a llamar a mi asamblea, porque no he venido a llamar a los que van a transformar sus familias, sus sociedades, a justos, sino a pecadores, sino a pecadores. Jesús invitó a todo el mundo y sobre todo se enfocó en hacerle una invitación a aquellos que son completamente imperfectos, incompletos, inconformes, pecadores. Se enfocó en invitarlos a que hicieran parte de este movimiento, porque en medio de esa invitación lo que Jesús estaba haciendo era mostrar gracia, era mostrar amor, era mostrar que Él está completamente interesado en tu vida, no por tu justicia, no por tu rectitud, no por tu conducta, sino porque te ama a ti. Él te ama a ti. Hoy la invitación de Jesús es: sígueme. Sígueme a ser parte de este movimiento. Sígueme a ser parte de este movimiento. Hoy quiero tomar unos minutos para orar por las personas que hoy, y yo sé que hay personas que me están escuchando, lo sé, lo siento, lo sé, que hay personas que hoy han estado un poco dolidas con la iglesia, hoy están un poco alejadas. Pero hoy quiero decirte, Dios te está esperando. Dios te está esperando. No pienses más, no razones más. Así como hizo Mateo. Mateo no le dijo a Jesús: no, un momento, Jesús, la plata, pero es que me he equivocado, pero ¿qué van a decir? No, Mateo simplemente se paró y siguió a Jesús. Y Jesús le dio la bienvenida. Mateo no tuvo que cambiar nada.
simplemente levantarse y seguir a Jesús. Hoy yo quiero darte la oportunidad de que si tú hoy quieres tomar esa decisión de seguir a Jesús, de hacer parte de este movimiento que es la iglesia, yo te quiero invitar a que tú cierres tus ojos, que tú puedas cerrar tus ojos y que puedas hacer la siguiente declaración conmigo. Yo también necesito muchas veces seguir a Jesús, porque soy bastante imperfecto, incompleto, inconforme, pecador. Pero hoy siento que Jesús una vez me está diciendo, Andrei, sígueme. Y yo quiero que me acompañes a hacer la siguiente declaración. Jesús, hoy decido seguirte. Hoy decido levantarme y seguirte, Jesús. Hoy anhelo ser parte de tu movimiento. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Dentro de 8 días vamos a hablar acerca de cuál es el objetivo de este movimiento. En el primer domingo hablamos de cómo arrancó este movimiento. Hoy hablamos de quiénes pueden hacer parte de este movimiento. Dentro de 8 días vamos a hablar acerca de cuál es el objetivo de este movimiento. Antes de despedirnos, quiero saludar a la gente que se conectó hoy. Quiero saludar a Julio, a Kate, a Lao, a Vivi, a Dani, a Nati, a Domaca, a Gelis González, a M, a Macris, a Camilo, a Hanna, a Dani, a Duque Adri, a Pipie, a Alejo, qué bueno verte, hace rato no te hablé, Alejo, qué chévere que estés, a Tati, Tati, ya estás próxima a casarte, me encanta eso, Tati, a Carlos, a Juan, a Steph, a Olga, me encanta Olga, Oscar, a Carmen, a Oscar, a John Matis Pardo, a Fanny, a Lu, a Juli, a Fanny, a Palmis, que puedas estar mejor, Palmis, de esa uña encarnada, a Sebas, a Holman, a Char, que chévere que estés, Lauris, me imagino que estar en Sogamoso, te queremos, un abrazo, ¿cierto? A Silvi, a Juli, que ayer estuvo cumpleaños, feliz cumpleaños, Juli, a Josué, gracias Josué, esto no podría ser una realidad si tú no pusieras de tu parte. Edgar, mi negrito, te quiero, a todos, que Dios los bendiga. Cami, seguro tenemos que ir, está increíble las fotos que pones, a todos, que Dios los bendiga, nos vemos dentro de 8 días, chao.